«Sal de aquí ahora mismo antes de llamar a la seguridad», gritó Margaret Whitfield, gerente del restaurante exclusivo Le Chateau, señalando su dedo a Diego, mientras que docenas de elegantes clientes vieron la escena con curiosidad mórbida. Los 24 años, que habían trabajado impecablemente durante 8 meses en ese establecimiento, permaneció parado en el medio del salón principal, con su bandeja todavía en sus manos. Su acento colombiano llevaba una calma desconcertante cuando respondió: «¿Puedes explicar exactamente cuál fue mi error, señora Margaret? No estés en desacuerdo. La señora Pemberton me informó que fuiste grosero con ella y que aún tenías la audacia de cuestionar su consejo de $2 en una cuenta de 300. Margaret cruzó los brazos, su tono cargado de desprecio. «La gente como tú debería agradecerle por cualquier cantidad que reciba». Diego Morales nunca imaginó que su formación de administración de la Universidad Nacional de Colombia sería tan irrelevante en ese momento. Había dejado Bogotá 2 años antes con el sueño americano grabado en su pecho, pero la realidad de los roles de inmigración lo había obligado a aceptar cualquier trabajo disponible. Le Chateau fue su única fuente de ingresos para mantener a su madre enferma en Colombia, María Elena, que necesitaba medicamentos costosos para el tratamiento cardíaco. «Señora Margaret». En ningún momento era irrespetuoso. Diego mantuvo su voz firme, ignorando los susurros prejuiciosos que resonaron en las mesas circundantes. Solo pregunté cortésmente si se había olvidado de incluir el consejo, considerando que el servicio incluía vino especial, entrada personalizada y... «Llega», Margaret interrumpió, su rostro rojo de furia. «No me importan tus excusas patéticas. Recoge tus cosas y sal. Inmediatamente». La señora Pemberton, una socialité de 60 años cubierta de joyas que valía más que el salario anual de Diego, observó la escena desde su mesa con una sonrisa satisfecha. «Finalmente, alguien pone a estas personas en su lugar», murmuró lo suficiente como para ser escuchado, sacando acuerdos discretos de otros clientes. «Vienen aquí pensando que merecen los mismos derechos que nosotros». Rápido flashback cruzó la mente de Diego. 3 semanas antes, había sido testigo de Margaret alterando intencionalmente las cuentas de clientes latinos, agregando tarifas adicionales que nunca aparecieron a las cuentas de los estadounidenses. Había fotografiado discretamente algunos recibos, pero mantuvo el secreto, necesitando su trabajo. Ahora me di cuenta de que debería haber actuado antes. Diego respiró hondo. Sus ojos atravesaron caras que lo habían alabado discretamente en las noches anteriores. La pareja de Thompson que siempre le preguntaba específicamente, la joven ejecutiva Sarah, que había dicho que era el mejor camarero del lugar, pero ahora todos lo miraron con indiferencia o incluso aprobación para la humillación pública. «Margaret, ¿puedo hacer una pregunta antes de partir?» Diego colocó la bandeja cuidadosamente en una mesa cercana. «¿Realmente crees que alguien que sirvió en este restaurante durante 8 meses sin una sola queja oficial, que habla 3 idiomas y tiene educación universitaria, sería lo suficientemente estúpido como para ser grosero con un cliente?» Margaret dudó por una fracción de segundo. Algo en el tono de Diego la molestó profundamente. «Entiendo la situación perfectamente», continuó Diego, su postura extrañamente segura de alguien humillado públicamente. «Pero antes de irse, me gustaría que supieras que mantengo un impresionante recuerdo fotográfico de caras, conversaciones y especialmente documentos interesantes». «¿Qué significa eso?» Margaret sintió un resfriado en su columna vertebral. «Significa que algunos secretos son más valiosos que las puntas, señora Margaret, y esa injusticia tiene una forma curiosa de convertirse en la mayor oportunidad de alguien». Diego caminó hacia la salida con dignidad que hizo que varios clientes miraran sus ojos avergonzado. Nadie se dio cuenta de que se agitaba discretamente a una cámara de seguridad específica, como si supiera exactamente dónde estaba posicionada. Mientras todos observaban su partida, nadie notó al hombre grisado sentado discretamente en la esquina del restaurante, que había sido testigo de toda la escena con creciente interés. Sus ojos acompañaron a Diego a la puerta, y una sonrisa casi imperceptible se cruzó en su rostro cuando tomó el teléfono celular e hizo una llamada rápida. «James, soy yo. Encontré exactamente lo que estábamos buscando», susurró en el teléfono, sin sacar mis ojos de la puerta donde Diego se había ido. Allí, frente a todos los ojos del desprecio, Diego se había mantenido firme como alguien que tiene un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes del momento adecuado. Sus últimas palabras resonaron en el aire, con una promesa silenciosa que haría que esas personas reconsideren todo lo que pensaban que saben sobre el poder, el privilegio y las consecuencias.
Si esta historia de prejuicio e injusticia ha tocado su corazón, olvídese de suscribirse al canal, porque lo que sucedió en los próximos días demostró que a veces el universo tiene formas muy particulares de equilibrar el equilibrio de la justicia, y Diego estaba a punto de descubrir que no todas las oportunidades están disfrazadas de tragedia. 3 días después de la humillación en Le Chateau, Diego caminó por las calles de Manhattan con currículos que nadie quería mirar. Lo siento, no tenemos vacantes para gente como tú, había sido la respuesta educada de 7 restaurantes esa mañana. Las otras respuestas ni siquiera fueron ese tipo. Sonó su teléfono. María Elena, su madre, llamando desde Bogotá. «Mijo, ¿logró enviar el dinero de las drogas este mes?» La frágil voz cruzó el océano como el pecho de Diego. Miró los $15 en su billetera y mintió. «Por supuesto, mamá, ya está en camino». Mientras tanto, Margaret Whitfield publicó fotos en Instagram de los momentos especiales en Le Chateau, con hashtags como Excellency First y Planned Tradition Matters. En los comentarios, la señora Pemberton había escrito: «Finalmente, un lugar que mantiene sus estándares. Felicitaciones por poner a ese camarero pretencioso en su lugar». La publicación tenía más de 200 me gusta. Diego pasó el escaparate de los restaurantes esa noche, observando el movimiento a través del vaso. Margaret circuló entre las mesas con su sonrisa ensayada, asegurando que todo saliera perfectamente. Era como si nunca hubiera existido. 8 meses de trabajo impecable borrado con un chasquido de dedos. Pero algo interesante había sucedido 2 días antes. Diego había recibido una conexión inesperada de un hombre que se identificó solo como James, un abogado que se especializa en derechos laborales. La voz era educada, casi amable. «Escuché sobre el incidente en Le Chateau. Me gustaría hablar contigo sobre algunas irregularidades que observamos en el establecimiento». «No tengo dinero para el abogado», había respondido Diego sospechoso. «¿Quién habló de dinero? Algunas injusticias son tan claras que se convierten en una cuestión de principios, no de tarifas». La reunión fue programada para el día siguiente en una elegante oficina en el centro de Manhattan. Diego había investigado sobre tal James Morrison en Internet, reconocido abogado, especializado en casos de discriminación, con una impresionante tasa de victoria contra grandes corporaciones. Mientras esperaba en la sala de recepción de la oficina, Diego repensó los últimos meses en Le Chateau. Las pequeñas coincidencias comenzaron a tener sentido. Los relatos alterados que había fotografiado, los comentarios prejuiciosos que Margaret hizo cuando pensó que nadie estaba escuchando, la diferencia en el tratamiento entre los empleados latinos y estadounidenses. Apareció James Morrison, un hombre de 50 años, cabello gris, traje impecable y una sonrisa que inspiró la confianza inmediata. «Diego, encantado de complacer. Antes de comenzar, necesito decirte algo interesante». Abrió una pasta espesa en la mesa. Le Chateau ha estado siendo investigado durante 3 meses para la evasión fiscal y las prácticas discriminatorias. Lo que le sucedió fue solo la caída de agua que necesitábamos. Diego frunció el ceño. ¿Cómo esto? Tenemos 5 empleados latinos que han sido despedidos en las mismas circunstancias que usted en los últimos 2 años. Todo por comportamientos inapropiados, que curiosamente nunca fueron documentados oficialmente. Todos reemplazados por empleados blancos con salarios más pequeños. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Diego. Las fotos que tomé de las cuentas alteradas serán extremadamente útiles. Pero Diego, necesito entender una cosa. James se inclinó hacia adelante, la mirada seria. Margaret Whitfield y la señora Pemberton no tienen idea de lo que está por suceder. Creen que has desaparecido, derrotado y humillado. ¿Y no es eso lo que pasó? James sonrió casi depredador. Lejos de eso, de hecho acaban de cometer el mayor error de sus vidas. Y lo mejor de todo, usaremos su propia arrogancia contra ellos mismos. Diego sintió que algo despertó dentro de su pecho. No estaba enojado, sino una extraña sensación de poder controlado. ¿Qué tienes en mente? Paciencia. Primero necesitamos reunir más evidencia. Y tú, amigo mío, serás nuestro en la manga. James deslizó una tarjeta alrededor de la mesa. Tienes una opción. Continúa buscando camarero mientras Margaret y la señora Pemberton se ríen de tu derrota, o únete a mí para mostrarles el verdadero significado de las palabras consecuencias. Esa noche Diego caminó por las calles de Manhattan con una sensación completamente diferente. Ya no era la víctima desesperada hace 3 días. Algo fundamental había cambiado por dentro. Un entendimiento silencioso de que a veces se debe construir justicia con sus propias manos.
Al otro lado de la ciudad, Margaret publicó otra foto en Instagram. Otra noche perfecta en Le Chateau. Nuestra clientela exigente merece solo lo mejor. No imaginaba que cada publicación, cada comentario arrogante, cada demostración pública de superioridad se estaba documentando y presentando cuidadosamente. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio era escribir su propia oración de derrota. Y Diego, el camarero inmigrante simple que habían subestimado, estaba a punto de demostrar que la verdadera inteligencia no tiene acento, no tiene color de piel, y definitivamente no perdona a los que confunden la dignidad con debilidad. Una semana después de la reunión con James Morrison, Diego recibió una propuesta que cambió por completo el curso de los eventos. «Necesito que vuelvas a Le Chateau», dijo James por teléfono, su voz cargada con confianza casi aterradora. Pero esta vez, no como empleado. ¿Cómo esto? Diego frunció el ceño caminando por el pequeño apartamento que compartió con otros 2 inmigrantes. Como cliente, tenemos una reserva a su nombre para esta noche, mesa para 4 personas, vista privilegiada para toda la operación. La ironía era deliciosa. Diego volvería al lugar de su humillación con un traje prestado, acompañado de personas que Margaret nunca imaginó que podía saber. James había organizado todo. 2 inversores internacionales, supuestamente interesados en oportunidades en el sector gastronómico estadounidense. Cuando Diego cruzó la puerta de Le Chateau esa noche, la transformación fue impresionante. El camarero humillado había desaparecido, reemplazado por un joven ejecutivo seguro, hablando con fluidez en inglés, español y francés con sus socios comerciales. Margaret casi se ahogó en el vino cuando lo vio. Sus ojos se abrieron con pánico puro. El ex empleado que había destruido públicamente estaba sentado en la mesa más cara del restaurante, claramente en la posición de poder. Diego se acercó vacilante, la sonrisa forzada temblando en sus labios. «Qué sorpresa verte aquí, señora Margaret». Diego sonrió con una cortesía fría. «Espero que no haya ningún problema con nuestra reserva. Mis inversores vinieron especialmente a conocer la excelencia del Le Chateau». Uno de los inversores, de hecho, otro abogado de James, comentó lo suficientemente fuerte como para escuchar. «Establecimiento interesante. Escuchamos algunos rumores sobre las prácticas administrativas. Nada confirmado, por supuesto». Margaret palideció visiblemente. En los últimos días había recibido 3 llamadas de clientes que pidieron irregularidades en las cuentas, y una visita inesperada por parte de un inspector de impuestos que logró prescindir de solo transparencia total en la documentación. La señora Pemberton, sentada en su mesa habitual, observó la escena con creciente incomodidad. El camarero insolente que había ayudado a humillar ahora cometió la atención del restaurante completo, discutiendo múltiples idiomas como si fuera dueño del lugar. «Tal vez deberíamos pedir la factura», le susurró a su esposo, pero ya era demasiado tarde. Diego ya había notado su presencia. «Señora Pemberton», él saludó cordialmente. «Qué maravillosa coincidencia. Espero que estés disfrutando de la experiencia aquí. Como recuerdo, tienes opiniones específicas sobre el nivel de servicio». El comentario aparentemente inocente llevaba una amenaza sutil que hizo que la señora Pemberton apartara rápidamente. Durante la cena, Diego prestó atención meticulosa a cada detalle. A medida que Margaret alteró discretamente las cuentas específicas de la mesa, la diferencia en el tratamiento entre los clientes estadounidenses y latinos, los comentarios sesgados susurrados entre los empleados. Pero el verdadero golpe se produjo cuando James apareció casualmente en el restaurante, presentándose como un asesor legal especializado en cumplimiento de los establecimientos de alta gastronomía. «Operación interesante que tienes aquí», comentó James, analizando el medio ambiente con un aspecto profesional. «Me imagino que todos los procedimientos están debidamente documentados y auditados». Margaret sintió que sus piernas se debilitaban. «Por supuesto, siempre seguimos todas las regulaciones». «Perfecto, porque mis clientes aquí», James logró Diego, «y los inversores, están considerando una adquisición significativa en el sector. Por supuesto, necesitaríamos una auditoría completa antes de cualquier inversión». La palabra auditoría se hizo eco de la mente de Margaret como una sentencia de muerte. Ella sabía exactamente cuántas irregularidades se descubrirían en una investigación seria. Esa noche, mientras limpiaba nerviosamente su oficina, Margaret encontró una vieja foto del equipo, Diego sonriendo en el centro, rodeada de colegas que claramente lo respetaban. ¿Cómo había subestimado tanto ese niño? Diego, a su vez,
Dejó el restaurante con una sensación de energía controlada por las venas. No era una venganza, era justicia construir ladrillo por ladrillo, utilizando las herramientas mismas que habían tratado de destruir. Lo hice. Primera etapa completada, dijo James cuando se conocieron afuera. Margaret está aterrorizada, la señora Pemberton sospecha, y todavía no tienen idea de lo que realmente está sucediendo. Diego miró hacia atrás, mirando las luces doradas de Le Chateau, y ahora, James sonrió casi depredador. Ahora mostramos que subestimar a alguien basado en prejuicios no es solo moralmente incorrecto, es la estúpida decisión que puedes tomar en el mundo de los negocios. Lo que Margaret y la señora Pemberton no sabían era que esa noche en el restaurante fue solo el primer movimiento de un partido de ajedrez mucho más complejo, y Diego, el camarero inmigrante simple, que habían despreciado, estaba a punto de demostrar que la verdadera inteligencia no necesita pedigrí, solo necesita oportunidad y determinación para reescribir completamente las reglas del juego. La verdadera bomba explotó el jueves a las 2:30 p.m., cuando Margaret recibió su manicura semanal en el salón más elegante de Manhattan. Sonó su teléfono. Era la señora Pemberton, histérica. «Margaret, ¿viste las noticias? Ese camarero no era quien pensamos que era». Margaret casi golpeó su teléfono celular cuando abrió el enlace que la señora Pemberton había enviado. En la primera página del New York Business Journal, un titular devastador: Cerval del imperio colombiano infiltrado a medida que el camarero expone una red de discriminación en restaurantes de élite. La foto mostró a Diego en un traje impecable, junto a James Morrison, pero ahora identificado como Diego Morales Vázquez, el único hijo de María Elena Vázquez, la industria del café colombiano, y una de las mujeres más ricas de América Latina. «No, esto no puede ser real», susurró Margaret, leyendo el asunto con un horror creciente. La investigación periodística de 6 meses tenía prácticas discriminatorias documentadas sistemáticamente en 15 restaurantes de lujo con Le Chateau como caso ejemplar de prejuicios institucionalizados. La evidencia fue abrumadora. Grabaciones de audio obtenidas a través de un dispositivo que Diego había usado discretamente durante esos meses, fotografías de cuentas alteradas que había documentado meticulosamente y testimonios de otros empleados latinos que habían sido despedidos bajo circunstancias similares. Pero el golpe final fue en el último párrafo. Morales Vázquez reveló que su madre, supuestamente enferma, en Bogotá, es en realidad María Elena Vázquez, cuyo imperio del café emplea a más de 50,000 personas y tiene apariciones significativas en varios restaurantes estadounidenses. La investigación fue parte del proyecto de responsabilidad social de la Fundación Vázquez. El teléfono de Margaret explotó con llamadas. Primero fue el dueño de Le Chateau, furiosamente. «Margaret, tienes 5 minutos para explicarme cómo demonios dejamos al hijo de un multimillonario para trabajar como camarero durante 8 meses sin saberlo». Luego vinieron los abogados, los periodistas, los inspectores de salud rutinarios que aparecieron simultáneamente. En cuestión de horas, Le Chateau estaba siendo auditado por 3 órganos diferentes. La señora Pemberton volvió a llamar, esta vez llorando. «Mi esposo dijo que si mide nuestra reputación en la sociedad, me culpará para siempre. ¿Cómo podríamos ser tan estúpidos?». Pero la verdadera humillación llegó cuando Diego apareció en persona en el restaurante esa misma tarde. No más el camarero humillado, sino Diego Morales Vázquez, acompañado por un equipo de abogados y periodistas. Margaret intentó esconderse en la oficina, pero ya era demasiado tarde. Diego caminó directamente hacia ella, su postura irradiando una autoridad que nunca había mostrado como empleada. «Señora Margaret», dijo, su voz tranquila llevaba un poder que la hizo retroceder instintivamente. «Me imagino que has visto las noticias». «Diego, yo no sabía». Margaret tartamudeó, con las manos temblando visiblemente. Por supuesto que no lo sabía, así como no sabía que estaba cambiando cuentas de clientes latinos hace 2 años, justo como no sabía que estaba violando al menos 15 leyes laborales federales. Diego puso una pasta espesa en la mesa, pero lo sabía todo. James Morrison apareció a su lado. «Margaret, me gustaría presentar formalmente a mi cliente, sin Diego. El camarero que humillas, pero Diego Morales Vázquez, representante legal de la Fundación Vázquez, que ahora tiene un interés mayoritario en este restaurante». El piso parecía colapsar bajo los pies de Margaret. «¿A qué te refieres?» «¿Interés mayoritario?» Su propietario vendió el 51% de las acciones hace 2 horas, cuando se dio cuenta de que enfrentar un proceso de discriminación
costaría más que el valor total del establecimiento, explicó James con una sonrisa fría. Diego es técnicamente tu nuevo jefe. La señora Pemberton eligió exactamente ese momento para ingresar al restaurante, probablemente para aclarar los malentendidos. Cuando vio a Diego rodeado de cámaras y abogados, sus piernas cedieron y ella se dejó apoyado en una mesa. Señora Pemberton, Diego se volvió hacia ella con una devastadora cortesía. Es bueno verla de nuevo. Me imagino que recuerdas tus comentarios sobre gente como yo. ¿Le gustaría comentar públicamente sobre sus opiniones sobre inmigrantes y trabajadores latinos? La socialité trató de escapar, pero los periodistas ya habían rodeado a ambos. Las preguntas llovieron implacables. ¿Es cierto que alteraron las cuentas basadas en el cliente? ¿Cómo se sienten expuestos por alguien que consideró inferior? ¿Quieres disculparte públicamente? Diego observó el caos por un momento. Luego levantó la mano pidiendo silencio. Quiero dejar algo muy claro. Su voz resonó en el restaurante lleno de gente. No lo hice por la venganza personal. Lo hice por mi madre, quien me enseñó que el privilegio sin propósito es solo desperdicio. Lo hice por el otro personal que fue humillado antes que yo. E hice para demostrar que subestimar a alguien basado en el prejuicio no solo es moralmente incorrecto, es la decisión estúpida que puedes tomar. Margaret se derrumbó en una silla, al darse cuenta de que no solo había perdido su trabajo, sino que su reputación fue destruida para siempre. La señora Pemberton había salido corriendo, abandonando su bolso sobre la mesa. Dentro de ella su teléfono tocó sin cesar con las llamadas de amigos, con ganas de saber si era cierto. Mientras que las cámaras capturaron cada momento de la caída de esas dos mujeres, Diego se mantuvo sereno. Había cumplido 8 meses de humillación silenciosa, en la lección más elocuente sobre las consecuencias que este lugar ya había presenciado. Pero todavía había una pregunta en el aire que marcaría la diferencia en el futuro. ¿Sería suficiente la destrucción completa de la arrogancia y el prejuicio para construir algo realmente nuevo? ¿O Diego tenía planes aún mayores para ese lugar que había subestimado tanto su dignidad como su inteligencia? 6 meses después de la exposición de Le Chateau, Diego Morales Vázquez se sentó en la mesa principal del Café Esperanza, el restaurante nacido de las cenizas del antiguo Le Chateau. El lugar ahora respiraba una energía completamente diferente. Los empleados de todas las nacionalidades trabajaban lado a lado, los clientes de todas las clases sociales dividían el mismo espacio, y la cocina sirvió una fusión única entre la cocina de alta calidad y los sabores latinos. Señor Diego, sonrió Carmen, la nueva gerente, una mujer salvadora que había sido despedida de Le Chateau 2 años antes por insuficiencia cultural. La reserva de 19H está confirmada. ¿Es la entrevista para el documental de Netflix? Diego asintió, observando la línea que se estaba formando fuera de la ventana. El Café Esperanza se había convertido no solo en un éxito gastronómico, sino un símbolo de transformación social que atrajo a personas de todo el mundo. Sonó el teléfono celular. Era María Elena, su madre, llamando desde Bogotá. Pis, acabo de ver la historia en CNN sobre el restaurante. Su padre estaría muy orgulloso. Su voz llevaba la emoción de una madre que había fingido estar enfermo durante meses para apoyar la investigación social de su hijo. Mamá, fuiste la mejor actriz de la familia, se rió Diego, recordando los llamados empatados a los medicamentos caros que habían dado autenticidad a su desesperado rendimiento del camarero. En la mesa de la esquina, irónicamente, donde la señora Pemberton solía sentarse, celebraba un grupo de jóvenes inmigrantes. Fueron los 5 beneficiarios del nuevo programa de dignidad de la beca, creados con los fondos obtenidos en el acuerdo judicial que había en bancar en la bancarrota del antiguo Le Chateau. Margaret Whitfield había desaparecido de la escena gastronómica de Nueva York después de perder no solo su trabajo, sino enfrentar los procedimientos penales para la evasión. Sus antiguos amigos de élite la evitaron como una plaga, y ahora trabajaba como recepcionista en un hotel de tercera clase en Queens. Ironía de destino que la puso nuevamente sirviendo a personas que previamente despreciaban. La señora Pemberton tenía un destino aún más dramático. Su esposo había pedido divorcio después de que el escándalo destruyó por completo su reputación en los círculos sociales. Ella perdió no solo el estado, sino la mitad de la fortuna en el proceso. Los mismos amigos que anteriormente estuvieron de acuerdo con sus comentarios prejuiciosos, ahora fingían no conocerla en los eventos sociales a los que aún podía asistir. La verdadera ironía, comentó James Morrison, quien se había convertido no solo en un abogado sino una cafetería para Café Esperanza,
Es que todavía no entendieron la lección. Margaret te culpa por el error. La señora Pemberton culpa a las circunstancias. Ninguno de los dos admitió que el problema estaba en sus propios prejuicios. Diego observó a una familia mexicana atendida cariñosamente, un camarero estadounidense, una escena impensable, en la era del viejo Le Chateau. Tal vez sea mejor de esa manera. Algunas personas necesitan perder todo para comenzar a cuestionar sus elecciones. La campana sonó e ingresó al reportero de Netflix, acompañado de un equipo de filmación. Señor Morales Vázquez, estamos listos para la entrevista sobre cómo convertir la injusticia en una revolución social. Durante la grabación, Diego reflexionó sobre la pregunta final. ¿Qué consejo le darías a las personas que enfrentan discriminación? Nunca subestimes el poder de la paciencia estratégica, respondió. Sus ojos brillaban con la sabiduría de aquellos que habían convertido la humillación en la victoria. Margaret y la señora Pemberton creían que era solo otro inmigrante vulnerable porque eso era lo que querían ver. Confundieron la dignidad silenciosa con debilidad, acento con ignorancia y humildad con inferioridad. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. La mejor venganza es no destruir quien te lastimó, es construir algo tan grande que se dan cuenta de cuánto estaban desperdiciando para subestimarte. Cada insulto que recibí se ha convertido en combustible. Cada momento de desprecio se convirtió en motivación. El Café Esperanza ahora empleaba a 47 personas, el 80% de ellos inmigrantes latinos, que habían enfrentado discriminación en otros establecimientos. El restaurante no solo prosperó financieramente, sino que se había convertido en un laboratorio social que demostró diariamente que la diversidad no es caridad, es inteligencia empresarial. En la pared principal, una frase en portugués, español e inglés resumió todo. La dignidad no tiene acento, la competencia no tiene color y la justicia no tiene nacionalidad. 6 meses antes, Diego era un camarero público públicamente. Hoy, fue un empresario social, activista reconocido y una prueba viviente de que subestimar a alguien basado en prejuicios no solo es moralmente incorrecto, sino que es el error más costoso que puede cometer. Margaret intentó destruir a Diego, pero finalmente se destruyó. La señora Pemberton quería humillar a un inmigrante simple, pero descubrió que se había movido con alguien cuyo poder estaba mucho más allá de su comprensión limitada. La historia de Diego ha demostrado que a veces la injusticia es solo el universo que prepara el escenario para una lección inolvidable sobre respeto, dignidad y el peligro mortal de confundir privilegios con superioridad. ¿Y tú? ¿Ya has subestimado a alguien según las apariencias o los prejuicios? Deje en los comentarios su reflexión sobre cómo los pequeños actos de desprecio pueden convertirse en las mayores lecciones de nuestras vidas. Si esta historia de transformación y justicia ha tocado su corazón, suscríbase al canal para descubrir más historias que demuestran que la verdadera fuerza es lo que menos espera.